nosotros en este lugar porque sentimos tu presencia. Al abrir tu palabra, Señor, queremos que nos acompañes. Queremos que tu Santo Espíritu se mueva en medio nuestro, Señor. Que tu Santo Espíritu toque corazones en esta tarde, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos han participado de una media maratón? Uy, Aleja es la única. Ay, Patri también. Ok, Brian, hace muchos años. ¿El matrimonio cuenta como media maratón? No, yo creo que el matrimonio es una maratón completa. Ok. Para unos, la salida que hicimos de Comandos a Santa Elena, pues la quieren contar como media maratón. No, realmente, aunque llegaron cansados, no es una media maratón. ¿Por qué pregunto esto? Porque en una media maratón cada quien llega con un objetivo diferente. ¿Listo? En una media maratón cada uno llega con un objetivo diferente. Hay gente que llega por el primer puesto. Yo vengo a competir, yo vengo a correr para llevarme el primer puesto, para llegar de primero. Hay otros que simplemente lo hacen por hobby. Yo vengo a participar, yo vengo porque me gusta y la meta de ellos es terminar la carrera. No de primeros, no de segundos ni de terceros, no, terminarla. No sé en qué momento la voy a terminar, pero voy a correr y voy a terminarla. Y cada uno corre con un objetivo diferente. Ahora, en el ciclismo hay algo diferente. Estuve escuchando esta semana un podcast que me llama mucho la atención y escuchaba el testimonio de un corredor colombiano y la experiencia que él ha vivido, y logré entender un poco acerca del ciclismo, porque no sé si a ustedes les pasa. Yo prendo el canal de televisión y a veces están transmitiendo las carreras de ciclismo y uno dice, pues no entiendo mucho. No sé, yo sé que están corriendo todos y que la primera etapa y la segunda etapa y que la camiseta y que llegó primero en esta y que los segundos y que los... Y trato de entenderla, pero escuchándolo a él esta semana logré entender un poco más acerca del ciclismo. El ciclismo se compite, también se corre por grupos, por equipos, ¿listo? Y todo el equipo compite buscando que el líder del equipo llegue siempre de primero en cada etapa que corren, ¿listo? Ahora, hay líderes que llegan primeros en ciertas etapas, hay otros que no llegan, hay otros que se quedan rezagados. El punto es que cuando van corriendo como equipo, no siempre llegan como equipo, o nunca, por lo general, llega todo el equipo completo a pasar la meta, ¿sí? De repente van corriendo y el líder del equipo, dicen, si han escuchado las carreras de ciclismo, dice el líder se fuga del pelotón. Todos van corriendo en pelotón y de repente el líder viene y se da la fuga y empieza a pedalear más fuerte, más fuerte, más fuerte y empiezan los líderes a seguir. Líder de cada equipo va siguiendo y empiezan los líderes a alejarse de todo el pelotón. Pero cuando va llegando a la meta, empieza la estrategia del juego. Porque no siempre todos les conviene llegar de primeros. Hay unos que dependiendo de las etapas anteriores dicen, pues ¿para qué llego de primero si no voy a lograr llegar al podio? Pero para mi país sí es bueno que yo esté dentro de los 10 primeros. Entonces no le voy a dañar la carrera al otro líder del otro equipo. Ese sí necesita llegar de primero porque posiblemente al llegar de primero va a estar en el podio dentro de los 3 primeros. Entonces lo voy a dejar. Y empiezan, y ahí empieza lo bonito del ciclismo, porque empiezan entre líderes de diferentes equipos, empiezan a pedalear y a acompañarse, empiezan a pedalear ayudándose unos a otros para cada uno lograr el objetivo que tiene cada uno. ¿Sí ves? Es diferente a otro tipo de deportes donde siempre se pelea y siempre se lucha por llegar de primero. No, en este cada uno tiene su objetivo, al igual que en la media maratón. Cada uno va con un objetivo diferente, solo que en la media maratón tú vas solo. En el ciclismo tú vas acompañado y entre ellos mismos se pueden ir ayudando al ir pedaleando. La pregunta que me nace
al pensar en esto es, ¿cómo te gustaría a ti terminar la carrera? ¿Cómo te gustaría terminar la carrera? ¿Cómo te gustaría terminar la carrera de tu vida? ¿Cómo te gustaría? Hay personas que quieren terminarla con éxito, siendo una persona exitosa. Yo quiero tener una fama, yo quiero ser el mejor, yo quiero tener buena reputación, yo quiero tener una empresa estable, ser el más exitoso, ser el más influyente. Y hay gente que persigue eso dentro de la carrera. Otros, por el contrario, piensan en una vida más tranquila y quieren terminar su carrera lejos, fuera de la ciudad, en un lugar tranquilo, en una finca tal vez, allí, alejados del bullicio, más tranquilos. Otros, cuando piensan en esto, piensan terminarla con la mejor compañía. Hombre, yo no quiero terminar la carrera solo. Yo quiero estar bien acompañado, yo quiero estar bien acompañada, quiero tener la mejor compañía al lado mío, quiero que mis hijos estén conmigo, mis nietos, o simplemente terminar mi vejez con mi esposa al lado, ya basta y sobra. Otros quieren un lugar tranquilo simplemente para terminar escribiendo el mejor libro de su vida. Y cada uno de nosotros persigue objetivos diferentes también para terminar la carrera. ¿Cómo te gustaría terminar la carrera? Pero surge otra pregunta. ¿Qué sucede cuando Dios dice, necesito que termines de esta forma? Porque una cosa es lo que yo quiero y cómo la quiero terminar yo. Ahora, ¿y cómo quiere Dios que yo termine la carrera? Acompáñame al libro de Hechos. El libro de Hechos, el capítulo 20, versículo 17 y 18 primero. Hechos, capítulo 20, versículo 17 y versículo 18 dice: desde Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que se reunieran con él, Cuando los ancianos llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado todo el tiempo desde el primer día en que entré en Asia. Y empieza a contarles ahí en los siguientes 2, 3 versículos, empieza a contarles a ellos, empieza a hablar con ellos y empieza a contarles cómo se comportó. Ustedes saben que yo les he servido en todo momento, que he tenido que llorar, he tenido que sufrir humillación, he tenido que llorar. He sido puesto a prueba por parte de los judíos, he enseñado a los judíos y a los no judíos, les he estado enseñando. Versículo 22. Ahora voy a Jerusalén, escucha esto, llevado por el Espíritu Santo, pero no sé lo que allá me espera, a no ser lo que el Espíritu Santo me ha confirmado en todas las ciudades, de que me esperan cárceles y tribulaciones. Pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor. ¿Qué tal de que pueda terminar con gozo, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó, de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios? ¿Cómo quería terminar Pablo la carrera? Con gozo. Pero sin embargo, escucha esto, el Espíritu Santo lo estaba guiando para que regresara a Jerusalén y él sabía que allí iba a ser encarcelado. Ahora, a todos nosotros se nos ha encomendado un ministerio, a todos, porque no fue solamente a Pablo, no fue solamente al pastor, ni a la pastora. El ministerio se nos ha encomendado absolutamente a todos y es el de predicar el Evangelio, el de hablar acerca del Evangelio, el de hablar acerca de la gracia de Dios. Y entonces cuando tú tocas este tema, muchos dicen, no, lo que pasa es que yo no sé predicar. No, yo para eso sí no. No. A mí no me enseñaron eso. Yo no me veo al frente de gente enseñando. Yo sufro unos lo llaman mal llamado pánico escénico. No es pánico escénico, es miedo escénico.
Y entonces empiezan a surgir una cantidad de excusas o de comentarios al respecto. Pero no es necesario que te pares enfrente de una tarima a hablar. No es necesario que prediques de esa forma. ¿Por qué? Porque tú tienes una historia que contar. Tú tienes una historia por contar. Y por medio de esa historia, quiero que veas lo que sucedió con Pablo. Cuando Pablo llegó a Jerusalén, lo arrestaron. Durante todo el camino, Pablo iba escuchando que le iban confirmando lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. ¿Sí? Hace poco hablábamos aquí en los miércoles de oración, hablábamos de eso, de la confirmación. El Espíritu Santo habla, pero tú tienes que buscar confirmación para estar seguro de que sí es Dios el que te está hablando. Entonces el Espíritu Santo, si ustedes leen toda esa parte, es súper interesante y súper bonita esa historia. Yo se las dejo de tarea, no se queden aquí leyéndola, léanla cuando lleguen a casa, léanla mañana y se van a dar cuenta cómo el Espíritu Santo empieza a guiar a Pablo. Y cuando llegaba Pablo a alguna ciudad, mientras iba navegando, entonces ¿qué sucedía? Venía un profeta y cogía el cinto de Pablo y se amarraba las manos y los pies. Y decía, así van a amarrar, así va a estar atado el dueño de este cinto cuando llegue a Jerusalén. Y cuando todos los hermanos escuchaban eso, todos los de la iglesia escuchaban eso, le decían a Pablo, si oyes, no lo hagas, no vayas porque te van a tomar arrestado. Vas a ir a la cárcel, no vayas, Pablo, quédate. Y él decía, el Espíritu Santo me está llevando. Es confirmación de lo que él me ha venido hablando. Así es que él seguía avanzando hacia Jerusalén. Y justamente cuando llega a Jerusalén, lo arrestan. Y aparte de que lo arrestan, querían matarlo. Y entonces Pablo tiene la oportunidad de defenderse ante los judíos. Hechos, capítulo 21, versículo 40. El tribuno se lo permitió. Entonces Pablo, de pie en las gradas, hizo una señal con la mano al pueblo para que se callaran. En cuanto hubo silencio, les dijo en arameo y comienza a relatar su historia. Comienza Pablo a contar la historia de dónde viene él, quién es él, qué sucedió cuando iba camino a Damasco, que se cayó del caballo, que esto, que lo otro, que se le apareció Jesús, que le habló, que se quedó sin vista, que lo enviaron a predicar a los gentiles. Empieza Pablo a contar su historia, porque lo estaban acusando de algo que él no había hecho. Simplemente querían matarlo, lo tenían acusándolo porque se había apartado de todos los judíos y se había vuelto cristiano. Entonces los judíos querían matarlo. Y él simplemente empieza a contar su historia. Más adelante, ante el rey Agripa, tiene la oportunidad nuevamente de presentar su defensa. Hechos capítulo 26, versículo 1. Entonces Agripa le dijo a Pablo, puedes hablar en tu defensa. Pablo hizo nuevamente un ademán con la mano e inició su defensa. Y empieza allí nuevamente Pablo a relatar toda su historia. Una y otra vez ustedes van a encontrar en la historia de Pablo cómo él empieza a relatar su historia, a contar su historia. Lo interesante de cuando tú escuchas lo que Pablo hacía es que Pablo sabía que no se trataba de él, que cuando él hablaba de su historia no se trataba de él. Él lo tenía muy claro. Pablo no perdía las oportunidades que Dios le presentaba para contar su historia, sin importar las circunstancias que estuviera viviendo. Si estaba apresado, contaba su historia. Si querían matarlo, contaba su historia. Si estaba escribiendo una carta, contaba su historia. Si se reunía con algún grupo de judíos, contaba su historia. Él no perdía la oportunidad de poder contar su historia. Él aprovechaba cualquier oportunidad que le daba Dios para poder contar esa historia que él tenía. Lo importante es que él sabía que esa historia
no se trataba de él. Si notas, cada vez que Pablo contaba su historia, lo hacía con la intención de que los oyentes creyeran en Jesús y lo aceptaran como su Salvador. Y entonces lo encuentras allí frente al rey Agripa. Y cuando le presenta su defensa, que realmente no era su defensa, era su testimonio, era su historia de vida, y empieza a contarle quién era él cuando niño, cómo creció, quién lo educó, y empieza a contarle absolutamente todo. El discurso con el rey Agripa termina de la siguiente manera: ¿crees en los profetas, oh rey? Termina con un llamado. Le hace el llamado a Agripa y le dice: ¿crees en los profetas? Y no deja que Agripa le conteste, y Pablo le dice: yo sé que crees. Ahora, la pregunta era una encrucijada para Agripa, porque si él decía en público que sí creía en los profetas, tenía que confesar también en público que Jesús era el cumplimiento de las profecías de los profetas. Entonces ya estaba en un problema. Pero Pablo no perdía la oportunidad. Y Agripa, ahí es el famoso texto donde Agripa le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Ahora, en otras traducciones no es por poco, no es que te faltó, no, dice: ¿en tan poco tiempo crees que me voy a volver cristiano? En tan poco tiempo. O sea, solamente con tu discurso crees que yo me voy a convertir al cristianismo. Y Pablo contesta y dice: ¿cuánto me gustaría que no solo tú, sino que todos los que están escuchando estén en mi misma posición, vivan lo mismo que yo he vivido, pero que no tengan las manos atadas como yo las tengo en este momento? Pablo contaba su testimonio, Pablo contaba su historia, siempre buscando que la gente conociera a Jesús, lo que Jesús hacía en su vida, lo que Jesús había hecho en su vida. Nunca perdía una oportunidad para esto, nunca perdía oportunidades. Ahora, déjame decirte algo. Tú también tienes una historia por contar. Tú también tienes una historia por contar. Tal vez sea una historia de fortaleza, donde Dios te dio fortaleza en algún momento. Tal vez es una historia donde has tenido que vivir un duelo, o tal vez una historia donde has tenido que llorar, donde ha habido dolor. O tal vez algunos de ustedes tengan una historia que está inconclusa todavía. Inconclusa porque están en el proceso en que Dios está haciendo una sanación. Inconclusa porque Dios no los ha llevado todavía a donde Él quiere terminar llevándolos. De hecho, nuestra vida está inconclusa. Y cada etapa que nosotros vivimos, cada historia que nosotros vivimos hace parte de esta gran carrera. Entonces tenemos historias inconclusas. Nuestras vidas son inconclusas. Pero no por eso no tenemos una historia por contar. Una historia que tal vez está llena de esperanza, una historia que tal vez está llena de fe. Todos nosotros tenemos una historia por contar. Y yo podría quedarme aquí contándoles historias acerca de mí, una tras otra, tras otra. En estos días nos sentamos en la emisora allí cuando ustedes vieron la publicación que hicimos esta semana, que estábamos en una emisora con un programa de finanzas. Y entonces mandamos la foto, pero minutos antes estábamos allí hablando entre nosotros y les contaba un poco acerca de la experiencia que tuvimos en el primer concierto. Pero ¿por qué lo contaba? Tiene algo especial. Cada historia debe tener algo especial. De vez en cuando cuento cosas de mi vida personal, de mi pasado, de mi familia. He dejado de hacerlo. ¿Por qué lo he dejado de hacer? Porque en algún tiempo, en tiempo atrás, alguien se me acercó, unas personas se me acercaron y me dijeron: es que estamos cansados de escuchar tu vida. Es que acá nada estás contando tu vida, no sales de contar tu vida.
Ellos no entendieron que yo no estaba contando mi vida. Ellos no entendieron qué era lo que estaba sucediendo. Cuando el pastor Richard predica y cuenta acerca de su familia, cuando él cuenta acerca de su vida, él no está queriendo que lo vean a él. El que observa simplemente la historia. Hay gente que se me ha acercado y me dice, ya me le conozco la vida al pastor Richard. Si te leíste el libro, a pesar de todo, sí, te conoces gran parte de la historia del pastor Richard. Los que han estado hace mucho tiempo con nosotros conocen gran parte de mi historia. Pero el punto es que aquí el protagonista no soy yo. Cuando nosotros contamos historias, no estamos buscando que ustedes nos conozcan, no estamos buscando que ustedes se enamoren de nosotros, no estamos buscando que ustedes digan, wow, tremendo pastor que tenemos. Uy, es que sí le ha tocado, pero mejor dicho, no, es que ese pastor sí es un bacán. Eso no es lo que estamos buscando como pastores. Cada historia que contamos tiene algo específico, y es que no se trata de nosotros. Se trata de que puedan ver lo que Dios ha hecho y está haciendo. Se trata de Jesús. Cuando yo te cuento una historia, te estoy contando una historia de lo que yo viví, pero porque Dios hizo algo en mí o hizo algo a través mío. Si lo hizo en mí, te estoy contando mi historia. Si te estoy contando algo, una parte de mi vida, es porque ahora Dios quiere hacer algo a través de mí en tu vida. Pero hay gente que no entiende eso. Hay gente que simplemente mira al pastor, y cuando el pastor cae, cuando el pastor falla, cuando el pastor resbala, entonces se alejan de la iglesia. Porque es que no me volviste a escribir, o no me volviste a llamar, o ya no estás pendiente de mí. Porque te fijaste en mí como hombre, pero no entendiste que lo que yo hago es reflejar el amor de Dios. No entendiste que yo soy un ser humano igual que tú, que también me puedo resbalar, que también puedo caer. Y cometemos el error de idolatrar a los pastores, de idolatrar a los de la alabanza, de idolatrar a los líderes de la iglesia. Porque nos estamos fijando simplemente en sus historias y no en lo que Dios está haciendo y lo que me está queriendo decir a través de esa historia que me está contando. Entonces me podría quedar aquí contándote historias de mi vida, historias acerca de mí. Pero esto no se trata de mí. Esto se trata de Dios. Esto se trata de Jesús. Al igual que yo, tú tienes historias por contar. No sé si las estás contando. Pablo no perdía oportunidad para contarlas. Y eso lo he aprendido de Pablo. De hecho, por eso Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ok, entonces yo volteo a mirar la Biblia, estudio la historia de Pablo y entiendo qué era lo que hacía Pablo. Y digo, wow. Pablo actuaba de esta forma. Pablo hablaba directamente. Pablo no tenía miedo de contar su historia. Muchos tenemos miedo de contar nuestra historia. Hay gente que incluso cuando estamos aquí dicen, ven, no, vamos a tomar una foto, vengan. No, yo no puedo salir en las fotos. ¿Y cuál es el miedo de salir en la foto? No, porque hay gente que tal vez no quieres que vean que estás en una iglesia. Hay gente que nos sigue en redes sociales y de pronto dicen, no, yo no quiero que sepan que yo estoy acá. Y hemos tenido personas que nos dicen, no, yo no salgo en la foto. Y uno dice, pero ¿por qué? Hay gente que le da miedo contar su historia. Hay gente que no es capaz de contar aún su historia. Y entendemos, porque hay personas que aún no han sanado. Hay personas que aún recordar su pasado les duele, les hiere, lloran porque no han podido sanar. Y entendemos esa parte. Pero hay otros que ya hemos sanado, hay otros que ya hemos vivido muchos procesos y tenemos una historia por contar, pero no somos capaces aún. Pablo no perdía oportunidad de contarla y no era cualquier historia. Cuando tú empiezas a leer todo lo que Pablo cuenta, su religiosidad, la forma en que fue testigo del apedreamiento de Esteban, wow, yo no me enorgullecería de eso.
cómo iba persiguiendo a la iglesia cristiana, a los cristianos, cómo los sacaba de las iglesias para llevarlos presos, para que los mataran si fuera posible, para que los castigaran, para que los torturaran. Ese era el Pablo. Y Pablo empieza a contar su historia. ¿Qué fue lo que pasó? Empieza a contar la historia, cómo se convirtió, cómo Dios lo llamó, cómo Dios lo tomó. Y aún ustedes van a encontrar que cuando Pablo contaba su historia, muchos decían: ah, babosadas, cállate, no sabes lo que estás hablando, estás loco. Y él dice: no, no, loco no, espérate. Y sigue, no se dejaba amedrentar. Nosotros a veces tenemos miedo de contar nuestra historia por eso, porque nos van a tildar de locos, porque nos van a señalar, porque nos van a juzgar. Uy, en una iglesia, si yo conozco usted dónde se la pasaba, mijo, yo sé lo que usted hacía, y ahora es que muy santo en una iglesia. Ese miedo es el que no nos deja en muchas ocasiones contar nuestra historia. El qué dirán, qué van a decir de mí. Pablo no tenía miedo. Pablo dice que iba de afán para llegar a Jerusalén antes o en el día de la Pascua. Él aceleró, él pedaleó más fuerte. Bueno, no iba pedaleando, iba remando tal vez porque iban en barca. Iba orando para que los vientos fueran a favor, para que llegara a tiempo. Y sabía que lo iban a tomar preso, pero no importó. Ahora, vamos a ir cerrando este tema. No sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a experimentar lo que Pablo experimentó. Yo no sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos. Él sabía que lo iban a arrestar. Él sabía que lo querían matar. Y aún así continuó hacia Jerusalén. ¿Cómo quieres terminar tu carrera? Porque queremos terminar de una forma y de repente Dios dice: no, vas a terminarla así. Ajá. ¿Sí? ¿Te arriesgas? ¿Estarías dispuesto a vivir lo que Pablo vivió? No vas a terminar como tú pensabas que ibas a terminar. Vas a terminar de esta otra forma. Y necesito que vayas. Estando Pablo en Jerusalén, le estaban tendiendo una emboscada. Y su sobrino escuchó a los judíos. 40 judíos estaban esperándolo para matarlo. Y a él lo tenían preso. Y dijeron: ok, en el camino, cuando vaya hacia el concilio, ahí lo toman y lo matan. Y el sobrino escuchó, así es que corrió rápidamente al fortaleza donde tenían a Pablo y le dice: tío, lo que pasa es que te quieren matar 40 judíos. ¿Serías capaz de estar en los zapatos de Pablo? Pablo le dice: ok, ve rápido y dile al tribuno lo que escuchaste. Ya sabían que Pablo era romano, así es que tenían que protegerlo lo que más pudieran. Y por eso lo sacan de Jerusalén. Dicen: no, lléveselo de acá, lléveselo para otro lado. Pablo no puede seguir acá, es un riesgo, es un peligro. Y se lo llevan para otro lado. Y esa noche que se lo van a llevar, antes de llevárselo, dice que aparece Jesús, dice que aparece el Señor, se le aparece a Pablo y le dice: Pablo, no temas, ten ánimo, porque así como has sido mi testigo, escucha eso, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, necesito que seas mi testigo en Roma. Pero no le dice que va a salir libre. ¿Estarías dispuesto a experimentar lo que Pablo experimentó? En una carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, Pablo le escribe
a la iglesia de Corintios. Segunda de Corintios 12, 7 al 10. Dice, y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás, para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme con mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, escucha esto, me gozo en mis debilidades. Me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en las preocupaciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. Pablo quería terminar la carrera gozoso, cumpliendo el ministerio que Dios le había dado, predicar el evangelio y hablar de la gracia de Dios. Punto. Pero escucha eso, quería terminarlo gozoso. ¿Quién podría estar gozoso sabiendo que te están buscando para matarte? ¿Quién podría estar gozoso sabiendo que estás preso? ¿Quién podría estar gozoso? Pero Pablo habla del gozo. Habla del gozo en medio de las debilidades. Habla del gozo en medio de las afrentas. Habla del gozo en medio de las preocupaciones, de las necesidades y de las angustias. En otro pasaje dice, estén siempre alegres. Y se lo repito, siempre alegres. ¿Qué historia hay? Quiero terminar con esto. ¿Quién está hoy en el piano? ¿Qué historia estás contando? ¿Qué historia estás contando? Es más, ¿cómo la estás contando? ¿Estás hablando de las necesidades que tienes? Hay personas con las que tú hablas y siempre van a estar hablando de las necesidades que tienen. Es que necesito que ores por mí por esto. Es que necesito. Es que estoy mal económicamente. Es que terminé con el novio. Es que mis hijos. Es que. ¿Cómo estás contando tu historia? ¿Cuál es la historia que estás contándole al mundo? ¿Qué es lo que el mundo está viendo en ti? Porque evangelismo no es simplemente pararse sobre una tarima. Evangelismo no es pararse en un estadio a predicarle a la gente. Evangelismo es que la gente vea lo que tú estás viviendo. Pero si tú lo que estás viviendo, bájamele un poquito, por favor. Si lo que tú estás viviendo lo estás transmitiendo de una forma negativa, este lugar nunca se va a llenar. Este lugar nunca se va a llenar. ¿Qué historia estás contando? ¿Cómo la estás contando? ¿Estás hablando de tus necesidades? ¿O estás hablando del Dios que provee para tus necesidades? ¿Estás hablando de tus debilidades? ¿O estás hablando del Dios que te da fuerza en medio de la debilidad? Mira que es muy diferente. Es muy diferente cuando tú hablas de tus persecuciones que cuando tú hablas acerca del Dios que te protege. Es muy diferente. Es muy diferente cuando tú hablas de tus angustias que cuando tú hablas del Dios que te da paz en medio de esas angustias. ¿Cuál es la historia que tú estás contando? ¿Cómo la estás contando? Sea cual sea la circunstancia que estés viviendo,
en este momento o en cualquier momento tienes una historia que contar. Tienes una historia por contar. Asegúrate que cuando la cuentes, hables de lo que Dios hizo en ti, de lo que Dios hizo por ti. Muchas veces hablamos simplemente desde el rencor, desde la ira, desde el dolor, y nos olvidamos lo que Dios pudo haber hecho allí. No hemos sanado, no has sanado, y por eso hablamos desde esa ira, desde ese rencor, desde ese dolor. Tú tienes una historia por contar, y la iglesia, escúchame esto, la iglesia necesita escuchar tu historia. Hay un mundo allá afuera que necesita escuchar tu historia. Necesita escuchar lo que Jesús puede hacer. Necesita escuchar lo que Jesús hizo en ti. Hay una historia por contar. He hablado con algunos de ustedes y sé que todos tienen una historia por contar. Incluso con algunos he llegado a bromear. Bueno, no bromear, les hablo en serio. Les digo, tienes que escribir un libro. Si el pastor Richard fue capaz de escribir un libro con su historia, tú tienes una historia por contar. Y también el mundo necesita escuchar esa historia. Quiero pedirte que me apaguen las luces allí, por favor. Gracias. Porque entramos a un momento de intimidad con Dios. A veces a la gente le choca la luz apagada, pero es el momento en que tú tienes esa intimidad. Te olvidas del que está al lado, del que está detrás. Allí donde estás, si sabes que tienes una historia por contar, que por algún momento, por algún motivo no lo has hecho hasta este momento, o tal vez lo has hecho de la manera que no deberías hacerlo, hablando desde la necesidad, desde la debilidad, desde las angustias. Si tú tienes una historia que sabes que el mundo necesita escucharlo, o que la iglesia necesita escucharla, yo quiero que levantes tu mano ahí donde estás. Hay una historia por contar. Todos tenemos una historia por contar. Es más, si ahí donde tú estás fuiste capaz de levantar la mano y reconoces que hay una historia, quiero pedirte que vengas aquí al frente. Porque yo quiero, no te voy a poner a contar la historia, pero sí quiero orar por ustedes, porque yo sé que hay una batalla interna. Hay una guerra espiritual que debemos librar, porque al enemigo no le conviene que el mundo sepa lo que Dios ha hecho en tu vida. Al enemigo no le conviene que la gente sepa, que la gente conozca que Dios tiene poder, que Dios lo puede hacer, que si lo hizo en tu vida lo puede replicar en otras personas.
Por eso sentimos ese miedo, por eso tienes esa batalla en el corazón, que no me siento capaz de contar mi historia. Pero hay una historia que tienes que contar, hay una historia por contar que el mundo necesita escucharla, que la iglesia necesita escucharla. Porque cuando la contamos incluso aquí en la iglesia, entre nosotros mismos nos fortalecemos. Entre nosotros mismos entendemos de qué se trata la misericordia de Dios. Hay una historia por contar y el mundo necesita escuchar que Jesús ha obrado en tu vida, que Jesús ha hecho milagros en tu vida. Por eso te pido que pases al frente, porque yo quiero orar porque Dios te dé fortaleza para que puedas contar esa historia. Inclina tu rostro allí donde estás. Acompáñame con esta oración. Bendito Padre que estás en el cielo. Gracias, Señor, por traernos esta tarde a este lugar. Gracias porque sentimos tu presencia en este lugar esta tarde. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este lugar, en tu iglesia, Señor, en cada persona que está llegando acá. Gracias, Padre. Señor, a veces ocultamos nuestra historia, a veces callamos nuestra historia. A veces no queremos contarle al mundo porque sentimos miedo, porque sentimos vergüenza. Sentimos vergüenza de contar lo que hemos vivido, Señor. La experiencia que en un pasado hemos tenido. Pero Padre, yo quiero pedirte hoy por las personas que están aquí al frente, Señor. Estos valientes que han pasado al frente, que reconocen que tienen una historia por contar, que tal vez la han estado contando de una forma diferente, de una forma errada, de una forma equivocada. Señor, dales la fortaleza de hoy en adelante, para que como Pablo, cuando cuenten su historia, cuando tú les des la oportunidad, puedan contar su historia, pero que la cuenten, Señor, glorificando tu nombre, alabando tu nombre. Que si la contamos con lágrimas, Señor, que sea con lágrimas de alegría, porque tú has estado con nosotros, porque tú nos has mostrado el camino, Señor. Te pido por ellos, dales fortaleza, Señor. Fortalece sus mentes, fortalece sus corazones, dales palabras adecuadas para contar su historia, esa historia en la que tú has estado trabajando y obrando en sus vidas. Y te pido por las personas que están sentadas, Señor, que tal vez tienen una historia inconclusa, que cuando concluyan esa historia que están viviendo, puedan también contársela al mundo, gozosos de ver lo que tú has hecho en nuestras vidas. Bendícelos, Padre. Dales fortaleza para terminar la historia que ellos están viviendo. Guárdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Dice el profeta Habacuc que aunque la higuera no florezca, que aunque falte fruto en la vid, todavía me voy a alegrar. Estés viviendo la circunstancia que estés viviendo, hay una historia por contar, pero tiene que ser una historia de gozo. Así las circunstancias sean negativas, alégrate en el Señor. Y quiero invitarte para que te pongas en pie y terminemos cantando esta canción todos juntos. Yo tengo un Dios que no fallará, la tormenta grande
llanto dura una noche, más la alegría siempre viene en la mañana. Yo creo, yo creo. El llanto dura una noche, más la alegría siempre viene en la mañana. Yo creo, yo creo. Y aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, el producto del olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré. Y aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, el producto del olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré. El llanto dura una noche, más la alegría siempre vuelve en la mañana. Yo creo, yo creo. el llanto dura una noche, Más la alegría siempre viene en la mañana. Yo creo, yo creo. y aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, el producto del olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré. Dile nuevamente, Señor, Y aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides, el producto del olivo falte, todavía me alegraré, 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 todavía me alegraré. que yo esté pasando por el fuego, todavía que sea tan fuerte mi proceso. Ahora más que nunca eres mi anhelo, y todavía yo me alegraré, todavía yo me alegraré. Vamos a decirle nuevamente al Señor, y aunque yo esté pasando por el fuego, y aunque sea tan fuerte mi proceso, ahora más que nunca eres mi anhelo, todavía yo me alegraré, todavía yo me alegraré. Una vez más, dile al Señor, Porque yo estoy pasando por el fuego, todavía me alegro, aunque sea tan fuerte mi proceso. Ahora más que nunca eres mi anhelo, todavía yo me alegraré, 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 todavía yo me alegraré. Llanto dura una noche, más la alegría siempre viene en la mañana. Yo creo, yo creo. ¿Cuánto dura el llanto? el llanto dura una noche, Más la alegría
florezca, aunque no haya fruto en las vides, el producto del olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré.